Chicos, esto es fuerte. ¿Se imaginan a Demet Özdemir llorando y llamando a Can Yaman? Pues parece que sucedió y la razón, nadie se la esperaba. Esto me lo han contado y todavía estoy procesando. Imaginen la escena, Demet, tan profesional, tan reservada, rompiéndose. Y para colmo, llama a Can. A Can. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo terminó su rollo, o más bien, cómo se enfrió. Y ahora, zas, se ven envueltos en este drama. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué pasó para que ella llegara a ese punto de quiebre y buscara el teléfono de su ex, con quien las cosas no quedaron precisamente en un «seguimos siendo amigos y tomamos café todos los domingos»? Para ser honestos, cuando terminaron, muchos pensamos que cada uno seguiría su camino y punto. Can con sus proyectos, ella con los suyos. Y ya está. Pero parece que la vida, o el destino, o yo que sé, tiene otros planes. Ahora, sobre la razón, esto es lo que me vuela la cabeza. Se especulan mil cosas, ¿no? Que si un problema personal muy gordo, que si algo relacionado con su trabajo que la ha afectado de sobremanera. Pero lo que me han llegado a decir, y esto es para que se lo tomen con pinzas, pero es que tiene sentido en este lío, es que tiene que ver con un proyecto. Sí, un proyecto profesional. A ver, piensen conmigo. Si ella está trabajando en algo y le surge un problema que la desborda, ¿llamaría a quien tiene al lado, quien la entiende, quien ha pasado por lo mismo? Can Yaman es un actor que ha estado en su misma industria, ha vivido la fama, la presión. Quizás se topó con un escollo creativo, un problema de producción, algo que la hizo temblar y pensó, ¿a quién le cuento esto que me va a entender de verdad? Y ahí, en ese momento de debilidad, apareció el nombre de Can. Lo que yo creo que está pasando es que por mucho que uno intente poner una línea, hay vínculos que son difíciles de borrar. Sobre todo si han compartido tanto, si han vivido juntos la locura de ser pareja y a la vez figuras públicas. Quizás fue un momento de vulnerabilidad pura, donde las barreras se caen y uno busca el apoyo en la persona que más conoce su mundo. No necesariamente porque quiera volver, sino porque en ese instante él era el único que podía ofrecerle esa perspectiva o ese consuelo que necesitaba. Hay quienes dicen que esto es una estrategia para dar de qué hablar, para avivar la llama. No lo descarto del todo, En este mundo del entretenimiento, todo vale para mantener el foco. Pero yo, viendo la magnitud de la noticia y lo personal que suena, me inclino más por la opción de la crisis. Un problema real que la llevó a buscar ayuda, y quién mejor que alguien que ha estado tan cerca. Piénsenlo, está en un momento de consolidación, de mostrar su talento sin ser solo la pareja de, y si este proyecto es crucial para ella, y algo se complica, ¿no es lógico que busque el consejo de alguien que entiende la presión? Can ha tenido sus propios líos con proyectos con su carrera, así que podría ser que ella pensara en él como una especie de mentor, o simplemente alguien que la entendiera sin juicios. Y que ella llore, eso sí que es fuerte. Demet siempre se muestra tan controlada, tan segura. Verla así, vulnerable, habla de que realmente la situación la superó. Y que buscara a Can, wow. Eso sí que es un giro inesperado en esta historia. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Pudo haber pasado para que Demet Özdemir llorara y llamara a Can Yaman? ¿Creéis que es un problema profesional, o algo más personal?